La historia que nos han contado siempre habla de ángeles como mensajeros obedientes, autómatas de la voluntad divina. Pero existe un registro oculto, un texto que fue censurado y olvidado en las arenas del tiempo. El libro de Enoc. Este libro guarda un secreto mucho más oscuro sobre el origen de la discordia en la tierra. Según Enoc, ciertos ángeles no fueron enviados por Dios en una misión de paz. Ellos descendieron por decisión propia. No fue un error de cálculo, fue el primer gran desafío a las leyes de la física y el espíritu. Bienvenidos al capítulo 3. Hoy exploraremos el momento exacto en que el cielo se fracturó. Analizaremos a los vigilantes, seres de luz pura que prefirieron la penumbra de la tierra a la perfección del trono divino, que lleva a una entidad eterna a desear la mortalidad. ¿Cómo se planifica una deserción a escala cósmica? Prepárate, porque lo que estás por escuchar cambiará tu forma de entender el mundo antiguo. El libro de Enoc relata: y sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Entonces los hijos del firmamento posaron su mirada sobre la tierra y se encendieron en un deseo prohibido. Entre susurros de traición, una propuesta sacudió las jerarquías celestes: no miremos más desde las alturas, descendamos, tomemos para nosotros a las hijas de los hombres y engendremos nuestra propia estirpe entre los mortales. Entonces Semiasa, aquel que caminaba a la cabeza de los 200, los miró con una duda sombría y les advirtió: me estremece pensar que vuestra voluntad flaquee en el último momento, y que al final sea yo el único que deba cargar con el peso eterno de este pecado imperdonable. Para entender la magnitud de esta deslealtad, debemos profundizar en quiénes eran realmente estos seres. En los textos originales se les llama los Grigori. En hebreo, su nombre es Irin, que significa los que están despiertos. Eran una orden de élite. No eran ángeles mensajeros comunes, eran centinelas. Su único propósito en el organigrama del universo era observar el desarrollo de la creación sin intervenir jamás. Imagina a estos seres, poseedores de una inteligencia que supera por millones de años a la humana, conocedores de los secretos del movimiento de los astros y de las leyes de la materia. Eran exactamente 200. Este número es clave. No fue la caída solitaria de un solo rebelde como Lucifer. Fue un batallón completo de la Guardia Celestial que decidió desertar. Entre ellos había líderes poderosos como Araquiel, que conocía los signos de la tierra; Danel, que conocía los signos del sol; y Baraquiel, el maestro de la astrología. Al bajar a la tierra, no lo hicieron como símbolos espirituales, sino como entidades con voluntad, con cuerpos que podían interactuar con nuestra realidad. Esta invasión celestial no ocurrió en una dimensión abstracta, sino en un punto exacto de nuestro mapa. Las gélidas cumbres del Monte Hermón, ese lugar que hoy vigila las fronteras del mundo moderno, fue el epicentro donde la realidad se rasgó para dejar pasar a los desertores del cielo. Este lugar, situado en las fronteras de lo que hoy conocemos como Líbano y Siria, es uno de los puntos más cargados de misticismo en el mundo. El nombre Hermón no es una coincidencia, es una advertencia grabada en piedra. Deriva de la raíz hebrea haram, una palabra que evoca lo que ha sido separado para la destrucción. Significa anatima, la condena de aquello que es tan sagrado o tan maldito que ningún humano debería jamás tocar. El libro de Enoc nos relata que los 200 ángeles aterrizaron en la cumbre de esta montaña, pero antes de mezclarse con la humanidad, hicieron algo aterrador. Semiasa, temiendo que sus compañeros se arrepintieran en el último momento, los obligó a realizar un pacto solemne. En la cima de esa montaña fría, los 200 ángeles pronunciaron juramentos y se vincularon unos a otros mediante compromisos mutuos. Dijeron: si uno de nosotros retrocede, todos seremos castigados por igual. Este no fue un acto de amor romántico por las mujeres de la tierra, fue un acuerdo prohibido, una conspiración a sangre fría. El monte Hermón se convirtió en el portal por donde la pureza del cielo se filtró hacia la decadencia de la materia. Desde ese día, esa montaña ha sido considerada un lugar de poder oscuro, un recordatorio
de que la rebelión tiene un lugar físico en nuestro mapa. Entremos ahora en lo que llamamos la capa Gemini, el análisis profundo de la psicología de estos seres. Lo más inquietante de los vigilantes es que no actuaron por impulso. A menudo pensamos en la transgresión como una pérdida de control, pero aquí vemos todo lo contrario. Vemos planificación, vemos una conspiración fría. Los vigilantes no obedecen a Dios, pero tampoco son rebeldes caóticos. Son desertores estratégicos. Lo que realmente estremece es que ellos sentían miedo. El libro de Enoc resalta que temían el castigo antes de actuar. Esto nos dice que eran plenamente conscientes de las consecuencias legales y espirituales de sus actos. Eligieron el exilio, prefirieron ser reyes en un mundo imperfecto que servidores en un paraíso eterno. Al planificar su descenso, rompieron el dogma de que el cielo es un lugar de armonía absoluta. Si seres que han visto la cara de la divinidad pueden conspirar en secreto, entonces el orden celestial no era tan sólido como creíamos. Esta es la gran grieta en el cosmos. La idea de que la perfección puede generar aburrimiento o incluso envidia en seres de luz. El texto de Enoc continúa. Entonces juraron todos ellos juntos y se unieron mediante juramentos mutuos. Y eran en total 200 los que descendieron en los días de Jared sobre la cumbre del monte Hermón. Y llamaron a la montaña Hermón porque en ella habían jurado y se habían vinculado mediante compromisos inquebrantables. Y estos son los nombres de sus jefes en Semiazar, que era su líder: Uraki Baramel Akibil, Tamil, Armaros, Batariel, Ananel Zakil, Samsopil, Sateriel, Jomgial y Sariel. Cuando el último de los 200 ángeles puso un pie sobre la tierra, el equilibrio del universo se inclinó. El cielo ya no era perfecto. Se había producido una fuga masiva de información y poder. Al abandonar sus puestos de vigilantes, dejaron un vacío en la vigilancia del cosmos. La frontera entre lo sagrado y lo profano fue pisoteada. La presencia de estos 200 seres en la Tierra no fue un evento discreto. Su energía, su conocimiento y su misma naturaleza empezaron a alterar el ecosistema humano. No se limitaron a observar, empezaron a caminar entre las aldeas, a ser adorados como dioses y a preparar el terreno para una transformación radical de la especie humana. El mundo ya no pertenecía solo a los hombres. Ahora tenía dueños celestiales que habían renunciado a su divinidad por el poder terrenal. Pero lo que ocurrió después del juramento es lo que realmente debería quitarnos el sueño. El descenso fue solo el prólogo de una tragedia que estuvo a punto de extinguir toda forma de vida. Porque lo peor no fue que estos ángeles descendieran, ni que abandonaran sus tronos de luz. Lo verdaderamente aterrador fue lo que sucedió cuando esos seres eternos se acercaron a las hijas de los hombres. En el próximo capítulo veremos cómo esa unión prohibida engendró una estirpe de pesadilla que devoró la carne y la esperanza de la humanidad. Prepárate para conocer a los Nephilim. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres desvelar más secretos prohibidos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo capítulo.